Ábreme tu corazón. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio en donde compartiremos algunas reflexiones muy especialmente enfocadas en la devoción y la oración por los difuntos. Nos acompañan en este programa Mauricio Zuluaga y Janet Ruiz del Movimiento Misioneros de Jesús y de María. Mauricio, Janet, muy buenas tardes. Padre, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes. Bienvenidos a nuestro programa. Cordial saludo para todos los oyentes y bienvenidos a este programa. Bien, en nuestra cultura nos aproximamos a celebrar en el mes de noviembre un mes de reflexión muy especialmente enfocado en las realidades eternas, o como popularmente hemos conocido, el mes de los difuntos. Este mes de los difuntos generalmente viene antecedido por algo que en muchos países se le denominó el Halloween, que precisamente tiene su origen, su invención en ese contexto, cuando se pensaba que el día 1 de noviembre a las 0 horas, las almas de los difuntos que no habían entrado todavía en la gloria de Dios iban a divagar en el mundo. Ese día o ese momento se preparaba entonces por algunas personas con efectos malignos, con efectos satánicos, en algo que se le denominó la Noche de las Brujas. Noche de las Brujas porque muchas brujas se dedicaban precisamente a hacer sus ritos satánicos para liberar, para atraer, para obtener información de los difuntos. Estas y otras situaciones han dado origen a nuevas preguntas en el contexto de la fe. A ver, Mauricio, los cristianos nos apoyamos firmemente en la Sagrada Escritura. Dentro de la Sagrada Escritura, ¿cómo podemos entender, dónde podemos encontrar un sustento a nuestra devoción y a nuestro culto a los difuntos? Bueno, Padre, esta parte es muy importante porque desde la antigüedad, incluso desde el Antiguo Testamento, en la segunda de Macabeos vamos a encontrar un texto muy bonito donde Juan Macabeo, incluso acá tengo para compartirles ese texto, Juan Macabeo ofrece sacrificios por los muertos para que queden libres de sus pecados. Esta la vamos a encontrar en la segunda de Macabeos 12:46. Y es muy bonito, Padre, porque todo este fundamento lo tenemos desde la tradición antigua, pero desde la palabra de Dios, que es lo más bonito, que no es una invención de la Iglesia Católica, que no es que sea un rito cualquiera, que no es que sea una invención de los hombres, sino que tiene un fundamento bíblico. Claro, y muy importante recordar que la ubicación histórica de los hermanos Macabeos se sitúa alrededor de los años 200 o 300 antes de Jesucristo. Es decir, incluso mucho antes de que Jesucristo se ofreciera como alimento de vida eterna, ya había esa mentalidad de ofrecer una oración expiatoria por los difuntos desde muchos siglos antes de parte del pueblo creyente, el pueblo judío, que caminaba especialmente en esa esperanza de recibir al Mesías. Pero también, además de encontrarle el fundamento a la oración por los difuntos, que como escuchamos tiene su origen y su fundamento no simplemente en la carta a los Macabeos, también lo encontramos en el libro de la Sabiduría, cuando nos dice precisamente que las manos de los justos están en las manos de Dios y que no serán atormentadas por ningún criterio del mal. Y en muchos otros encontramos también este texto. Es de singular importancia, por ejemplo, el recordar la existencia de los 7 hermanos que murieron a manos del emperador y que por la oración de su madre, ellos se ven proyectados también a creer en la resurrección futura. Pero también encontramos de alguna manera en nuestro ambiente esa pregunta, bueno, encontramos que en la Escritura nos habla del infierno o de la condenación, del cielo, la salvación. Pero también es muy común entre nosotros, por ejemplo, la devoción a las ánimas, donde de alguna manera encontramos también, o que otras preguntas pueden darse con respecto a este criterio. Janet. Sí, Padre, yo quiero compartirles a todos los que nos ven en este momento una cita bíblica de Sabiduría capítulo 3, la pueden buscar.
habla sobre las almas de los buenos y las almas de los malos. Dice: las almas de los buenos están en las manos de Dios, y el tormento no las alcanzará. Los insensatos creen que los buenos están muertos, consideran su muerte como una desgracia y como una calamidad el haberse alejado de nosotros. Pero los buenos están en paz. Aunque a los ojos de los hombres parecían castigados, abrigaban la esperanza de no tener que morir. Después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de Él. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como un sacrificio ofrecido en el altar. El día en que el Señor venga a juzgarlos, resplandecerán como antorchas, como chispas que prenden entre el rastrojo. Juzgarán a las naciones y gobernarán a los pueblos, y el Señor reinará sobre ellos para siempre. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los fieles permanecerán a su lado con amor, pues Dios es bueno y favorece a sus elegidos. Los malos tendrán el castigo que merecen sus malos pensamientos, porque despreciaron a los buenos y se apartaron del Señor. Padre, uno toma los buenos y los malos como cielo e infierno, ¿cierto? ¿En dónde se fundamenta la Iglesia para decirnos que existe el purgatorio? Claro. Categóricamente hablando, la Escritura solo habla de dos estados definitivos, que es la salvación y la condenación. Una luz definitiva sobre este tema la encontramos en el capítulo 25 de San Mateo, en lo que se llama el sermón del juicio final, en donde dice que el mismo Dios, el mismo Rey, irá a separar al final los buenos de los malos. La Escritura nos habla de los dos estados. En muchos textos encontramos fundamento a la condenación y muchos textos bíblicos fundamentos a la salvación. Ahora, si nos preguntan acerca del fundamento para el purgatorio, tenemos que entender que bíblicamente no hay ningún fundamento para el purgatorio. ¿Cuál es la razón? La razón es que el purgatorio no es un estado definitivo, es un estado, de alguna manera podemos decir, temporal o más bien preparatorio. Se relaciona mucho la existencia del purgatorio, o se compara con una sala de espera, en donde uno está de alguna manera a expensas o esperando que se abra una puerta para un servicio. Eso lo podemos considerar en este mundo, pero no de un modo definitivo. Por eso no encontramos, Jesús no habló nunca del purgatorio, no porque no existiera, sino porque no es un estado definitivo. Es decir, para nosotros, los católicos, creemos que cuando una persona está en el purgatorio tiene la posibilidad, basado no en el criterio de esa persona, ni siquiera en el criterio de la Iglesia, sino basados en el criterio de la infinita misericordia de Dios. Un alma se salva, una persona se salva, no porque haya sido muy buena. Ningún bien podemos hacer nosotros que supere la misericordia de Dios. Pero nosotros sabemos, no hay nada tan bueno que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más, ni nada tan malo para que Dios por eso deje de amarnos. Entonces, básicamente, no hablamos de purgatorio en un sentido bíblico, porque Jesús mismo no lo considera un estado definitivo, sino es como un modo pedagógico en que la Iglesia nos enseña que todos de alguna manera podemos apelar, aún después de la muerte, a la misericordia infinita de Dios. La Iglesia Católica nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida que existe la vida eterna. Hay personas que creen en la reencarnación. Como de pronto desde los textos bíblicos, desde la Iglesia, fundamentamos que eso no es verdad, Padre. Claro, porque básicamente Jesús habla de resurrección y es bien importante enfatizar en el hecho de que la resurrección no se parece nada a la reencarnación. La reencarnación es una filosofía o una concepción oriental, especialmente, en donde se piensa en la obtención de la perfección mediante una cadena de vidas sucesivas. Entonces se pensaba, o se piensa todavía, que un cuerpo
el alma de una persona empieza siendo un organismo muy pequeño y muy insignificante, pero que tras cada reencarnación va subiendo el nivel de esa perfección hasta llegar a ser una persona iluminada, un maestro, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la fe. En la fe cabe solo la resurrección, es decir, después de muertos, la muerte misma no se considera como el final de un camino, sino como el comienzo de una eternidad. Nosotros, al contemplar o considerar la realidad de la muerte, entendemos que es eso, como un puente que nos conduce de los caminos de esta vida a los caminos de la eternidad. La reencarnación no tiene nada que ver con la fe, ni tiene ningún sustento bíblico, por supuesto. Para nosotros los católicos creemos firmemente en la resurrección. Cristo es la primicia de la humanidad resucitada. Y puesto que donde Él ha ido, vamos también, nosotros también de eso encontramos sustento bíblico, cuando Jesús mismo nos dice que Él va a prepararnos un lugar, para que ya no estemos lejos de Él, para que donde esté Él podamos también estar nosotros. Pero es importante mirar de pronto otros fundamentos, también en el contexto del Nuevo Testamento, a ver qué otros contextos bíblicos encontramos que puedan ayudarnos a pensar y a recobrar también la confianza en la posesión de una vida futura. Sí, padre, usted lo mencionó ahorita, incluso yo lo tengo por acá, pues que lo tenía pues escondidito, ya les voy a leer la cita. Dice, Jesús decía: me voy a prepararles un sitio, y cuando me haya ido y les haya preparado un sitio, vendré y les llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también mis amigos. En la casa de mi Padre, en el cielo, hay sitio para todos. Esta es una noticia verdaderamente hermosa, porque nos recuerda que no hemos nacido para sufrir en esta tierra, sino para gozar siempre en la eternidad. Es una promesa del Señor que nos hizo cuando Él estuvo acá, Padre. Viene desde sus mismos labios y debemos de tener la confianza total, plena, de que es verdad y que allá vamos a estar en la felicidad plena. Muy bien, pero ya, ahora que Janet ha puesto al descubierto esa trampa que tenía escondida, podemos también mirar cómo esta devoción a las ánimas del purgatorio se ha involucrado mucho en la vida espiritual de los creyentes. ¿Qué tan difundido está este culto a las ánimas del purgatorio y por qué se habla de un culto a las ánimas del purgatorio? A ver, padre, esta parte me gusta mucho y de manera especial esta novena que trajo Janet hoy de manera especial y como trampita que tenía, como bien decía el padre, es que es una novena que es totalmente bíblica, donde todo el fundamento lo vamos a encontrar día tras día fundamentado en la palabra de Dios, donde cada vez nos va a mostrar más que ese fundamento de la iglesia no es, como yo ya había dicho hace un rato, una invención del hombre o una invención de la iglesia católica, sino que tiene todo el fundamento desde la palabra de Dios, desde que el mismo Señor nos está prometiendo esa vida eterna, donde el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que trabajar cada día para alcanzar esa plenitud y una de esas habitaciones que Él nos tiene preparada en su casa, porque el Señor es hermoso, donde nos regala esa promesa, porque son sus promesas, de que nosotros, si hacemos nuestras cosas para el bien de cada uno de nuestros hermanos, para el bien de nuestra alma, nosotros también llegaremos un día a adquirir ese puesto en una de esas habitaciones que Él mismo nos dice en su palabra, en el Apocalipsis, como una morada para cada uno de nosotros. Claro, pero es bien importante comprender y diferenciar una realidad, ¿no? La Iglesia cree y hasta promueve la oración por los difuntos, pero exactamente a quiénes podemos definir como las almas, o quiénes son aquellos a los que nosotros llamamos benditas almas del purgatorio. Estas almas realmente existen, benditas almas del purgatorio. La expresión misma es de alguna manera un poco contradictorio. No podrían ser benditas si están todavía en el purgatorio. Un alma no puede ser
nosotros llamamos bendito al que está en presencia del bien supremo. Es el bendito, el que está en la presencia del bien supremo, del bendito por excelencia, que es Dios. Entonces, si un alma está en el purgatorio, el hecho si está en el purgatorio significa que está en purificación. Un alma está... ¿Quién está en el purgatorio? Las almas que necesitan purificarse. ¿Quiénes necesitan purificarse? Necesitan purificarse aquellas personas que murieron en un estado de alejamiento de Dios. Son aquellas personas que por cerrazón, hay veces por ignorancia, hay veces simplemente por maldad, encontraron la muerte en una situación de improvisación, un accidente, una enfermedad repentina, y no tenían la debida preparación interior. A esas personas que, pese a haber sido buenas personas, murieron en un estado inadecuado de gracia, a esos los que llamamos ánimas o almas del purgatorio. Están purificándose, están en un estado o en una situación de purificación. Esas almas ya no pueden hacer nada por sí mismas, porque el tiempo para que nosotros podamos obrar y actuar en razón de la voluntad que Dios nos da es esta vida. Terminada esta vida, ya no tenemos voluntad para decidir. Entonces las almas ya no tienen capacidad para decidir. Entonces, por lo tanto, de hecho no pueden ser benditas. Si están en purificación, significa que están todavía alejadas, privadas de la gracia de Dios. Entonces, de alguna manera es bien importante entender esto, porque se nos puede mezclar hay veces con la fe y podemos como distorsionar un poquito el sentido mismo de la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, ¿la Iglesia promueve la oración por los difuntos? Sí. ¿Por las almas del purgatorio? Sí, porque necesitan de nuestro auxilio y nuestra ayuda para entrar en la gloria de Dios. Pero una cosa muy distinta, y ahí es bien importante, hemos escuchado muchas veces que se habla de que las almas vinieron, de que si las almas se tomaron el agua, de que si las almas me van a dar un chance, un número para ganarme el chance. Esto también es bien común, ¿no? Una situación a veces bien difundida en nuestra cultura. Un alma, una persona después de que muere, puede hacer algo por sí misma. ¿Ustedes qué creen? A ver, padre, esa parte yo pensaría que ya entra propiamente en la parte de la superstición, porque eso ya vendría a ser todo lo que tiene que ver con Nueva Era, que es donde propiamente vamos a encontrar lo que usted estaba diciendo, que un alma puede darnos el número del chance, o que puede aprovechar uno esa alma o esa intercesión de esa alma para uno empezar a comunicarse con ellas y empezar a tener de pronto comunicación con el más allá. Ajá. Todo esto entra como una parte de superstición. Claro, sí, es una total superstición, porque como usted ya bien lo explicó ahorita, el alma después de que parte de este mundo ya queda en esa parte de purificación, si necesitó en algún momento purificar por ese estado de la falta de esa gracia, como usted ya bien lo dijo, pero como tal el alma ya no queda acá deambulando o que nosotros podamos, y es más, he ahí lo delicado, por ejemplo, de entrar a jugar, por ejemplo, con esta tabla ouija, que empezar a invocar almas, y lo delicado que puede ser, claro, porque donde hay muchas personas que incluso en este tipo de invocaciones o en este tipo de rituales han quedado en estados de verdad supremamente delicados. Ya, obvio sí. Claro, y la otra razón y otro fundamento bien claro para esto es el hecho de recordar que mientras que nosotros estamos aquí en este mundo, siempre y para todo vamos a necesitar un cuerpo, ¿cierto? Para todo lo que nosotros vamos a hacer, aún para las tareas más sencillas, necesitamos un cuerpo, ¿cierto? Para mover una hoja, yo necesito un cuerpo, ¿cierto? O sea, para mover una hoja, yo necesito la mano. La mano nunca se mueve sola. Para mover una hoja, para tomar un alfiler, para encender un fósforo, yo necesito un cuerpo, ¿cierto? Entonces, si somos claros y conscientes de que cuando uno muere, el cuerpo queda aquí, entonces no podemos entender que un alma que ya no tiene cuerpo,
que ya está desposeído del cuerpo, de la materia, podría hacer algo por sí misma. No podría hacerlo, no podría una persona que ya ha dejado su cuerpo hacer algo corporalmente. Entonces esto que en esa casa hay almas que ahí asustan, que el alma o que esa ánima mueve las puertas, que uno pasa por el cementerio y que sale una señora o una cantidad de personas vestidas de tal o de cual manera. Esto es bien importante recordarlo, que no son más que situaciones que se han quedado de alguna manera en la mentalidad, que tienen su origen hay veces en mitos, en supersticiones, en simplemente tendencias de orden cultural que nos de alguna manera impulsan a seguirlas alimentando. Pero quedemos claros de que no es posible. Una persona cuando parte de este mundo ya no puede hacer nada por sí misma. El cuerpo, al quedar aquí, el cuerpo mismo entra en un estado de espera. ¿Y qué espera? La resurrección. De este tema pues podríamos hablar también mucho, pero definitivamente habría mucho que decir acerca de cómo es la resurrección, cómo sería esto, cómo resucita una persona, cómo es la vida futura. Sin embargo, para entenderlo, el Evangelio sí nos habla muchas veces o nos da ideas de cómo es esa resurrección futura. Ya de alguna manera, Janet nos lo mencionaba también al comienzo. Personalmente, a ver usted cómo se imagina que puede ser esa vida futura. Yo me la imagino como Jesús en la Sagrada Escritura la mencionó. Él dijo en su palabra que allá íbamos a ser como ángeles. Entonces yo me la imagino felicidad plena, como un ángel, poderme mover, desplazar por todas partes. Me la imagino en una total contemplación, adoración y cantos a Dios, un gozo y una felicidad total. Me la imagino así. También me imagino como el paraíso, pues una hermosura, un paisaje, una luz brillante, también me la imagino así. Todos resplandeciendo. Realmente me la imagino hermosa, no sé, padre. Mauricio, ¿cómo se imagina la vida futura? A ver, padre, pues ahí yo diría, basándome mucho en lo que estaba diciendo Janet, porque Janet se basó propiamente en la palabra de Dios. Y hay una parte que es muy bonita, donde el Señor nos dice que nosotros allá algún día nos encontraremos con todos, pero que ya no seremos como personas, sino que seremos, como estaba explicando Janet, como ángeles, donde yo ya no voy a amar a mi esposa, a amar a mis hijos, porque son mis hijos y los voy a ver como mis hijos, sino que vamos a estar en un estado total de gracia, donde vamos a estar precisamente con esos cánticos de alabanza a nuestro Dios y Salvador. Y no, pues yo también me imagino de verdad que eso debe ser, yo digo, si después de que uno tiene esa gracia de conocer la presencia de Dios acá en la tierra, y yo en mi testimonio que llevo 9 años en este camino del Señor, llevo una plenitud de vida hermosa. Yo digo, si esta es la vida que yo llevo acá y para mí es algo espectacular, no quisiera imaginarme la vida eterna, porque es un gozo total, porque así nos lo dice el Señor en las Sagradas Escrituras. Claro. Básicamente Jesús mismo lo define de una manera muy sencilla. Las palabras, cuando Jesús le preguntan acerca de esto, de la vida eterna, de la vida futura, Jesús responde con esta expresión: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni siquiera vino a la mente del ser humano, del hombre, lo que Él tiene preparado para aquellos que le sirven. O sea que definitivamente lo que usted pensó no es, y lo que usted pensó tampoco. Porque el Señor ha dicho simplemente que ni siquiera el razonamiento humano puede percibir en modo ni siquiera insignificante lo que es aquella magnitud de bondad, esa magnitud de bondad, esa magnitud de riqueza. O sea, cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos, aún lo más sublime, se quedaría corto a aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Es de alguna manera un razonamiento que el mismo Jesús dice
El mismo Jesús pone en sus labios cuando le preguntan acerca de eso, porque la pregunta es acerca de si la muerte, de si alguien ha venido o no, de si quién se imagina quién puede contar con certeza cómo es eso allá. Esas preguntas no son de ese tiempo, ni son del tiempo de Jesús. Son las preguntas que siempre han estado enraizadas en el corazón del ser humano, desde que el ser humano tiene conciencia. El porqué del sufrimiento, el porqué de la muerte. El culto a los muertos tiene mucha historia, desde los pueblos indígenas, aquí entre nosotros, los pueblos europeos, los pueblos orientales, ahorita hablábamos de la reencarnación. Entonces, todas las culturas tienen a su modo diferentes reflexiones acerca de esa realidad, pero nosotros lo enfocamos siempre desde el contexto de la Sagrada Escritura. Entonces, algo bien importante y es volver sobre algo que mencionábamos ahorita, que no se nos quede como perdido, y es el hecho de lo del cuerpo. Entonces, hablábamos de que definitivamente cuando nosotros estemos en la presencia de Dios ya no va a haber necesidad de un cuerpo. No significa que vamos a ser todos iguales, no significa que haya haber uniformidad, es que la diferencia de nosotros no está en el cuerpo, aunque también físicamente somos distintos. Pero las principales diferencias de nosotros, las principales características de nosotros no están enmarcadas en el cuerpo, están enmarcadas en el alma, están enmarcadas en nuestra dimensión espiritual. Cada uno de nosotros somos distintos. Y no solamente porque somos distintos físicamente, sino también porque espiritualmente somos distintos. Las características de Mauricio son distintas a las mías y son únicas. O sea, no hay otro ser humano que pueda diseñar el alma, la dimensión espiritual de Mauricio, ni la de Janet, ni la mía. Entonces, cuando Jesús le preguntan esto, Jesús responde con respecto a eso. Le preguntan, ¿y cómo va a ser allá? En la vida eterna uno va a tener que comer, va a tener que beber, va a tener que la medicina, las inyecciones, el medicamento. Todo esto se necesita en la vida eterna, y Jesús dice, no, es que ya va a ser distinto. El cuerpo aquí está de alguna manera, les decía, para todos necesitamos un cuerpo. Necesitamos un cuerpo aquí hasta para lo más insignificante. Yo no me puedo tomar una pastilla, no soy capaz de levantarme de la cama. Yo no soy capaz de servirme un vaso de agua si no tengo la fuerza. Para todo aquí necesitamos del cuerpo, y la felicidad también en esta vida depende en gran medida del cuerpo. Necesitamos, si estamos con sed, estamos de mal genio. No, yo quiero tomarme un vaso de agua. Si estamos con frío, no, pero yo voy a buscar un saco para poder cubrirme. Si tenemos calor, yo voy a quitarme esto porque no me aguanto el calor. Si es que estamos de una o de otra manera, nosotros siempre hacemos referencia al cuerpo. Entonces, aquí lo necesitamos, pero lo que Jesús nos deja muy claro a nosotros es que en la vida eterna no va a ser así. Vamos a unos cortes comerciales y seguimos entonces en la reflexión de estas preguntas. Los espacios públicos son para todos. Hagamos buen uso de ellos. Colombia respira paz. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Antes de tirar la basura al espacio público y generar el desorden, piensa en el medio ambiente, piensa en las demás personas. Relájate, toma aire por la nariz. Reténlo durante 4 segundos. Y bótalo con fuerza. Colombia respira paz.
Ábreme tu corazón. Continuamos entonces aquí con la reflexión acerca de la devoción a los difuntos o el culto a las ánimas del purgatorio. Se mezclan muchas preguntas y surgen muchos interrogantes con respecto a este tema. Hemos ya abordado algunos en este momento, pero de pronto queda todavía algo con respecto a la devoción popular o a las prácticas que se utilizan hoy en día con respecto a los ritos exequiales. A ver de pronto qué más preguntas surgen. A ver, padre, yo quisiera hacerle una pregunta que en este momento se está volviendo muy popular en el medio, y es la parte de la cremación. ¿La parte de la cremación es aprobada por la Iglesia o no es aprobada por la Iglesia? A ver, desde mucho antes la Iglesia ha preferido siempre la sepultura. De hecho, cuando nosotros hablamos de enterrar, hoy vemos que en muchos lugares ya no se entierra. Hablamos de enterrar, ya fueron a enterrarlo. ¿A qué horas es el entierro? Pero la palabra entierro significa que el cuerpo se pone en la tierra, ¿cierto? O sea, si propiamente el cuerpo se sepulta en un paredón, propiamente no podríamos hablar de un entierro, porque el cuerpo no quedó propiamente en la tierra. La cremación ha sido una práctica que efectivamente cada día pareciera cobrar nuevas fuerzas y mucho más firmeza en la cultura nuestra. La Iglesia no se opone a la cremación, como no se opone tampoco al entierro, siempre y cuando estas prácticas se busquen conforme a la fe. Es decir, si de alguna manera una persona, podría ser la reflexión de alguna persona que termina cansada de los problemas, de los agobios de esta vida, llegar a decir, no, es que definitivamente yo ya no quiero ni esta vida ni la otra, yo no creo en eso, la resurrección, eso para mí es tontería, eso para mí es bobada. Si una persona busca la cremación, yo por eso quiero que me cremen, porque no quiero ni esta vida ni la otra. Entonces, si se piensa así, pues la cremación de alguna manera no obedece y no respondería a una situación de fe, por lo tanto sería contraria a la verdad y a la razón. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Padre, ahí por ejemplo, yo creo que sería muy bueno exponer algo, porque hay quienes pueden quedar en algún momento con una duda, porque diríamos que entonces para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, muchos podrán pensar, entonces no necesitaríamos de ese cuerpo en caso de que se hubiera cremado. Claro, y es una pregunta también bien importante y que podría dar pie a muchas otras reflexiones. Yo pregunto, ¿no? Simplemente como para dejar en la reflexión de los televidentes y de ustedes mismos, de nosotros mismos. Cuando una persona se ahoga en el mar, cuando el cuerpo de esa persona fue devorado por los tiburones, ¿qué cuerpo hay para la resurrección? Cuando una persona muere en un incendio, ¿qué cuerpo quedó ahí para la resurrección? Y es bien importante recurrir aquí a uno de los principales nombres de Dios. ¿Cuál es uno de los principales títulos o atribuciones a Dios? Dios es todopoderoso. Significa aquí que Dios nos creó a nosotros sin ninguna materia preliminar. Dios nos crea a nosotros de la nada. Si Dios nos crea de la nada, ¿por qué no puede recrearnos también de la nada? Es una respuesta bien importante. Dios no necesita ni de un cuerpo ni de una uña. La ciencia avanza mucho, pero a usted no le pueden sacar una muestra de ADN sin una parte del cuerpo. Se habla del genoma, de la clonación, pero no puede darse eso si a usted no le han sacado un tejido o una célula. Pero Dios no necesita de nada de eso, porque Dios fue de alguna manera el inventor de la ciencia, de los progresos. Y Dios es supremamente poderoso, no necesita de nada para volvernos a recrear. Dios, cuando venga a la resurrección, al fin de los tiempos, no necesita nada de nosotros para cumplir su voluntad, para que su voluntad se haga en esta vida y en la vida eterna. Entonces, yo pienso que el espacio va siendo corto. Sin embargo, que hay algunas invitaciones que también queremos dirigirles a ustedes, nuestros amigos televidentes. A ver. De manera especial quisiéramos invitarlos a cada uno de ustedes, y para que hagan esta invitación también extensiva a sus amigos, a sus familiares, a cada una de las personas que está cerca de ustedes,
para el 7º encuentro espiritual de sanación y alabanza que se va a realizar en el Coliseo Municipal de nuestro municipio. El día 15 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente, en el cual tendremos la Eucaristía a las 10 de la mañana y tenemos unos invitados muy especiales. Entre ellos tenemos a la teóloga Luz María Cuarta de la Escuela Bíblica Católica Yeshua y también al predicador Iván Gutiérrez, autor del libro ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Va a ser un evento colmado de la bendición y de la gloria de Dios, en el cual están todos invitados. Si estás enfermo, si estás aliviado, si estás triste, si estás agobiado, esta invitación es para ti. Muy bien. Escucha este llamado que te lo hace el Señor, no te lo hacemos nosotros. Estás cordialmente invitado. También quería agregar que la entrada es totalmente gratis. Se va a llevar control de boletería. La pueden adquirir en la droguería familiar, La Amistad. La Amistad, en la papelería La Rebaja y en las parroquias de nuestro municipio. Muy bien, ahí tenemos entonces un solo Dios, una sola fe, un solo Dios que nos convoca de tantas maneras. Gracias por estar con nosotros. No olviden la transmisión de este programa el día sábado a las 11 de la mañana y el día martes a las 3 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Janet. Gracias, Mauricio. Gracias, y gracias padre. a ustedes por estar con nosotros.